Amigos y hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Yerky Díaz. Mi motivo para dirigirme a ustedes es para traer el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del reino de los cielos. En estos tiempos donde se dicen y se hablan muchas cosas, donde hay mucha confusión, es la hora para aprovechar y hablar de la verdad. Este programa lo he titulado Anunciando la verdad en tiempos de confusión. Hay mucha confusión en la gente que dice creer en Jesucristo. Solamente para creer en Jesucristo hay una forma que Él nos ha establecido a través de su palabra, y tenemos que conocerla, porque Él dice en su palabra que debemos escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de Él y ellas son las que nos guían a toda verdad. Vamos a compartir el mensaje de la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Tiene un título: La verdad os hará libre. La verdad es Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, a la unción de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios de esta manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una condición para ser un discípulo de Jesucristo. ¿Y cuál es esa condición? Permanecer en su palabra. La permanencia en su palabra es la que nos establece o nos instituye ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y no por ahí, no como hay muchas personas por allí que piensan que solamente con hacer la oración de fe es suficiente para alcanzar la salvación. No. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón para que esa palabra sea quien esté limpiando nuestro corazón, y que verdaderamente en nosotros hay un verdadero arrepentimiento para que podamos ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo único que te hace libre es conocer la verdad. No puedes obtener libertad de una manera distinta sin que tú no conozcas la verdad. Por eso es lo establecido por Dios. Es lo que Dios ha constituido de la forma como verdaderamente tenemos que ser discípulos de Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Permaneciendo en su palabra y conociendo la verdad. Porque de otra manera no podemos lograrlo. Porque tenemos que tener la aprobación de Dios. No es decir que yo soy un discípulo de Jesucristo. No es decir que yo soy un hijo de Dios, por decirlo. Porque ¿de qué me sirve a mí decir que soy un hijo de Dios y no vivo conforme a la palabra de Dios? Es lo que hoy, es lo que en estos tiempos se está viendo. Hoy hablamos de muchas cosas. Se habla de mucha prosperidad, donde la palabra misma dice que nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba. Dice, no en las de la tierra. Pero hoy encontramos es que la gente está afanada cómo hacer dinero. ¿Y la salvación qué? Y hacemos cualquier cosa.
para tratar de lograr nuestro objetivo, es de enriquecernos. No. ¿Dónde quedará la salvación entonces? Porque el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra en tu corazón y no tienen fruto. Y no tiene fruto. Lo explica claramente Jesucristo en la parábola del sembrador. Allí muy bien claro lo dice cuando da la interpretación de la palabra, de la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué debemos hacer para para alcanzar la salvación? Disponer nuestro corazón para que esa palabra fluya bajo la unción del Espíritu Santo. Porque si la palabra y el Espíritu Santo de Dios, ellos operan juntos. Porque Jesucristo dijo esto: porque la palabra que yo os he hablado son vida y son espíritu. ¿Cómo se podría manifestar la vida y el espíritu que contiene la palabra si yo no vivo conforme a la palabra? Si yo no vivo conforme a la palabra de Dios, no puedo decir que soy un discípulo de Jesucristo. Fue lo que acontecía con los judíos. Por eso los judíos no entendieron cuando llegó la promesa. Cuando llegó el Mesías, ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque ellos se habían apartado de la palabra de Dios y habían seguido sus propias tradiciones. Por eso ellos no entendieron que Jesucristo era la promesa, era el Mesías, era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras es quien nos aclara los misterios de Dios que nos han sido revelados en este nuevo pacto a través de su Santísimo Espíritu. Porque estamos bajo el pacto de la gracia. Y ese pacto de la gracia, quien nos guía es el Espíritu Santo de Dios que está hoy con nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por su Santísimo Espíritu, que es quien nos da a conocer la verdad. Y la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Seguimos leyendo la palabra del Señor y los judíos le respondieron esto: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aleluya. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ahí está claro, ahí lo está diciendo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Por qué Jesucristo testificaba todas estas cosas? Porque lo que Él nos estaba hablando, lo que Él está hablando a través de su palabra, es lo que Él había escuchado del Padre. Es lo que el Padre le había enseñado. Por esa razón, los judíos no entendían el mensaje que Él les daba. ¿Por qué no entendían? Porque allí vemos la connotación de una conversación entre un hombre espiritual y unos terrenales. Porque como dice la Escritura, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual lo juzga todo y Él no es juzgado de nadie. Era lo que acontecía con Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo testificaba acerca de Dios? Porque Él vivía conforme a la palabra.
Y así es todo aquel que quiera acercarse a Dios, tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, porque si no, no puede entender las cosas del Espíritu, porque lo del Espíritu tiene que discernirse espiritualmente. Yo no puedo entender lo del Espíritu si vivo por allí entretenido en el internet, si vivo entretenido en cosas terrenales. Para entender lo del Espíritu tengo que estar metido en las cosas del Espíritu. Porque el hombre natural no puede percibir o no puede conocer o no puede entender las cosas del Espíritu. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para entender y conocer las cosas que son de Dios. Porque si no dispongo mi corazón, no puedo comprender las cosas del Espíritu. Es esta pequeña inquietud que les dejo a todos, a todo aquel que escuche o que vea este video, y podrá irse a la Biblia y mirar si hemos hablado conforme a la palabra de Dios o no. Hago esta pequeña oración dándole gracias al Padre en el nombre del Hijo por este mensaje, y espero que el Espíritu Santo sea quien esté dando el convencimiento a las personas que vean este mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, y te pido, Padre, que cada persona que vea este mensaje sea convencido por tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, es el que nos da el convencimiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor mío, te damos gracias. Te pido, Padre, que seas tú obrando con poder en cada vida, en cada corazón, y que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén.